Muy bien, estimados amigos, estamos nuevamente con ustedes en 2021, Nueva Ciudadanía, un programa alternativo que busca justamente llevarles información de coyuntura, análisis político, para que juntos podamos tomar las informaciones más adecuadas para ejercer nuestra ciudadanía. Muy bien, tenemos con nosotros a Glatzer Tuesta Altamirano. Él es periodista, director de IDL y conductor del programa No Hay Derecho. Muchísimas gracias por esta entrevista, estimado Glatzer. Un gusto saludarte. Más bien a ustedes por la invitación, encantado. Glatzer, ¿qué te parecen los acontecimientos del día de hoy? Principalmente hoy ha habido algunos retrocesos, avances. ¿Qué te parece esta ida para atrás del Jurado Nacional de Elecciones y lo que viene pasando justamente con todo este tema de la nulidad de actas? Bueno, me parece, digamos, consecuencia de la poca estabilidad que ha sido ya en nuestro país en los últimos años el denominador común, ¿no? La irresponsabilidad de los políticos nos ha llevado de tumbo en tumbo. Y como alguien hacía, medio en serio y en broma, hoy día algún comentario en las redes decía que si hay un país donde, digamos, las cosas se pueden poner al pico de no digo un día para el otro, sino de la mañana para la tarde, es en el Perú, ¿no? Pero creo que estamos administrando una crisis, lamentablemente no solo la pandemia, de la cual se derivan una serie de actos lamentables y de hechos muy dramáticos como la pérdida de vidas o la imposibilidad de mucha gente de acceder a una salud más o menos adecuada, y todo lo que ha generado en materia de desempleo, de pobreza y, por cierto, de problemas serios en otros ámbitos de la vida cotidiana. Sino eso se le ha sumado una política que ha estado muy distante de la gente, ¿no? Yo repito una frase que me dijo el profesor Willy Nguyen, profesor catedrático de la San Marcos, hace unos días cuando conversamos, y decía: el gran problema del Perú en la pandemia ha sido que la política no ha estado o no se ha solidarizado con la angustia de la gente. Y esa distancia creo que se expresa en lo que estamos viendo ahora. Todo proceso democrático, cualquier proceso electoral, tiene que jugarse con reglas básicas. Y una de las reglas básicas es: tú compites, puedes ganar, también puedes perder. Y si tú ganas, bueno, te deseamos lo mejor y ojalá que las cosas funcionen bien, pero si pierdes, tienes que por lo menos asumir que has perdido. Y esas cuestiones que en los últimos días han, diría yo, estirado más la crisis, han tenido que ver, creo que con la poca capacidad y la inmadurez, sobre todo del fujimorismo, y quienes junto con el fujimorismo han defendido esa línea política en esta segunda vuelta, de no entender que, digamos, es verdad, de una manera muy estrecha, pues han perdido la elección. Y todo lo que está pasando en las discusiones en el marco del Jurado Nacional de Elecciones son cosas que se han podido evitar, ¿no? Pero que expresan una vez más esa distancia también entre esa Lima a la que muchos que somos de las regiones tenemos que venir, porque lamentablemente aquí todavía se encuentran mayores posibilidades, pues tenemos que creer que lo que aquí es importante en todo el país, y no siempre es así. Y creo que eso, como elección, tenemos que llevarlo y trasladarlo, ojalá, a un cambio de comportamiento para mirar las cosas más de cerca a la gente que de cerca al poder, como hemos hecho en los últimos años, ¿no? Y muy bien, Glatzer, ¿crees que existe una debilidad institucional en los entes electorales? Por ejemplo, hemos visto también cierta debilidad institucional en la OMPE para poder hacer cumplir ciertos principios, principalmente vimos que se aceptó de una manera muy fresca que un partido había cometido irregularidades en su inscripción, y ese partido, sin embargo, siguió compitiendo en las elecciones. Luego hemos tenido ahora esta debilidad institucional del Jurado Nacional de Elecciones, que cede a presiones, que no ejerce un adecuado control de la campaña política, porque también tiene pues un grupo regulador, un grupo que está llamado pues a que se cumplan adecuadamente, pues que funge de árbitro ahí para que se dé una buena contienda electoral. Sin embargo, no hemos visto absolutamente acciones concretas que nos lleven a pensar que son instituciones fuertes, sólidas y que además conocen sus propias normativas. Y mira, yo diría que efectivamente lo que pasa en el Perú en general en materia institucional, hay una clara y evidente precariedad, ¿no? Somos una democracia que no se ha podido consolidar y ahí tenemos un déficit notorio. Pero siendo eso así, creo que el problema no ha estado centrado en el mal comportamiento de las autoridades
y de las instituciones que manejan el sistema electoral, sino centrados en la política. Hemos entrado a una segunda vuelta que yo te aseguro, buena parte de quienes nos están siguiendo a esta hora hubiesen considerado la que menos conveniente era para un país como el nuestro. Y hemos tenido que elegir, por eso que se ha generado una polarización de las magnitudes que se ha generado, porque la mayoría no votó por esas opciones en una primera vuelta. Pero ya están de una segunda vuelta y dándose los alineamientos que se han dado para favorecer una u otra candidatura, creo que lo que correspondería o correspondía desde el comienzo es hacer eso que los candidatos firmaron y que mostraron como su pacto con la democracia y con el respeto irrestricto a lo que esta demanda, se traslade a la realidad. Y hemos lamentablemente visto que eso no necesariamente así. Y si bien es cierto, hay una serie de cosas que hay que reprochar a dos agrupaciones, pero yo sí quiero sentarme en el mal comportamiento que ha tenido sobre todo el Fujimorismo y sus aliados, porque ellos pudieron evitar una situación de esta naturaleza, pero aventuraron tratar de empujar al borde a las instituciones con asuntos que claramente no han sido probados y en buena medida, creo yo, van a ser desestimados cuando se tengan que revisar todas estas nulidades que se han presentado. Y eso también expresa, Pepe, una cosa que lamentablemente no se ha querido ver hace mucho y ojalá que esta sea la oportunidad para revertir nuestra mirada también hacia las regiones. Por ejemplo, salir en una conferencia de prensa y decir cómo es posible que en alguna región puedan haber 3 personas con el mismo apellido en una mesa, cuando sabemos perfectamente, ustedes que viven en Cajamarca, y yo soy más o menos paisano de ustedes porque soy de Chachapoyas y de Amazonas, pues en la zona donde vivo es probable que en las mesas podría haber 2 o 3 tuestas sin problema, porque hay mucho tuesta donde nosotros hemos nacido, como puede pasar en algunas otras regiones también. Por otro lado, decir, por ejemplo, que una persona firmó mal y acusar que eso es suplantación, cuando las personas luego han sido entrevistadas por los medios locales y han dicho que efectivamente sí fueron las personas que han mostrado su certificación, es un desconocimiento no solo de la realidad en un país tan diverso como el nuestro, sino yo con toda sinceridad, y lo he dicho abierta y públicamente, es un desprecio y una mirada con desdén a sectores importantes de la población, porque aquí no está en juego, como ha dicho Keiko Fujimori, la defensa de sus votos, sino lo que ellos están pidiendo es que eliminen los votos del otro candidato. Es decir, tú no puedes agarrar en un proceso electoral que lo que tiene que buscar es preservar la voluntad de la gente, tratar alegremente en mesa, bajarte a varias personas que te puede o no gustar, pero no han votado por la opción que la señora Keiko Fujimori representaba. Entonces me parece... Claro, estarías prácticamente atentando contra ese derecho de elegir que tiene todo peruano. Y ojo con una cosa, también hay este sector de derecha que estigmatiza al profesor, al rondero, al hombre del campo, y su manera de hablar, lo que come, cómo vive, cómo se viste. Inclusive, por ejemplo, uno de los abogados que acompañó en la conferencia de prensa el día de ayer a Keiko Fujimori decía, allá en los de la serranía, ¿no? Entonces es como cuando Keiko también dijo, he tenido que venir hasta acá. Entonces tenemos que entender en realidad que tal vez esta es una oportunidad para que justamente los peruanos ejerzamos libremente también ese derecho a representar y ser representados. Sin lugar a duda, ¿no? Yo coincido plenamente con tu apreciación. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas, si no taras, que tenemos como peruanos. Hay un nivel altísimo de discriminación que en esta campaña se ha expresado de una manera feroz, a diferencia inclusive de las campañas anteriores donde ha habido también ferocidad de esta manera, pero no a este nivel que hemos visto. Se ha disfrazado un racismo, un clasismo de ideología. Y hay mucha gente que ha preferido decir a los que votan por el señor Castillo o al propio profesor Castillo, terrorista, por no decirle cholo, por no decirle serrano, por no decirle nosotros no vamos a permitir que alguien como tú sea presidente. Y eso en una sociedad democrática, eso en un país donde la diversidad es nuestra principal virtud y nuestra principal característica, es una afrenta para la mayoría de peruanos y peruanas. Cuando tú haces referencia a este hecho que yo he comentado indignado estos días, cuando el señor Castiglioni dice efectivamente, ahí en las serranías han llenado las ánforas como les ha dado la gana, eso denota en sí mismo todo un nivel de soberbia frente a los otros, en el sentido de que ahí no hay capacidad de los ciudadanos de esas zonas de poder elegir libremente. Es decir, tiene que alguien manipularlos o engañarlos para que pueda consumarse un fraude.
cuando la gente conscientemente ha votado de una u otra manera, pero eso es lo que hay que respetar. Y eso a mí, lamentablemente, y sobre todo en el fujimorismo, me hace cada vez validar esa idea que yo con el tiempo he ido procesando, que hay un altísimo desprecio por determinados sectores de nuestra población, lamentablemente. Estoy pensando en ese razonamiento de allá en las serranías donde hacen lo que da gana con el voto, cuando esterilizaron a las mujeres en los 90 también, porque con ese mismo razonamiento es que las subían en camiones, las esterilizaban sin decirles que iban a hacerles ese procedimiento, porque en fin son gente, comillas, que no pensaba y no valía la pena siquiera preguntarles. Entonces yo creo que el país tiene que caminar, como se ha dicho, y estoy de acuerdo con eso, hacia un proceso de reconciliación, pero que reconozca estos problemas que hemos vivido. Aquí no estamos en un momento de página volteada, todo comencemos de nuevo y vamos a olvidarnos lo que fue la campaña. La campaña nos ha mostrado esto que estamos hablando, un racismo atroz, perjudicial desde cualquier punto de vista, medios de comunicación, digamos, convirtiéndose en espacios de amplificación y de propaganda de la política y sin un mínimo de equilibrio. Y más bien cuando dentro de los propios medios de comunicación como América Televisión, sus propios periodistas pedían algo de equilibrio, los han terminado despidiendo o han provocado su salida, lo que es un hecho no solo arbitrario, sino abiertamente contrario a la libertad de expresión. Sí, sobre este tema también quiero que hablemos en unos instantes, el rol de los medios de comunicación. Sin embargo, antes de eso quería compartir una apreciación contigo. Yo tengo la apreciación, esa sensación de que si, por ejemplo, no intervenían ciertos poderes fácticos, ciertos poderes detrás de las sombras, poderosos medios de comunicación, poderosas personalidades, poderosas empresas detrás de la campaña, yo tengo la impresión de que si no hubieran intervenido, estoy segurísimo que Keiko, Fujimori y Castillo no hubieran llegado a esta segunda vuelta. ¿Tú tienes esa percepción? Mira, es probable, ¿no? Es probable. Yo creo que hay varios factores que se derivan, varios de ellos de la pandemia también, ¿no? Si uno mira en términos más clásicos la vitrina o la oferta política, tú dirías que el sector fujimorista de derecha se partió por lo menos en 3 o 4, y ese tal vez fue un asunto que lo llevó a pelearse entre ellos mismos ya finalmente que Keiko pasara. Y Keiko pasa por un asunto que no es muy difícil de entender. Ella tiene, digamos, una herencia que le ha dejado su padre que ha sido inamovible. Antes era por encima del 20%. Recuerda, Pepe, tú que en las elecciones pasadas, todas las contiendas electorales, Keiko comenzaba con 20% de ventaja con cualquier otro. Y eso era lo que terminaba siendo el recuerdo del gobierno de su padre para mucha gente en nuestro país. Luego eso, con el mal comportamiento del fujimorismo ya liderado por Keiko, fue disminuyendo y en la última elección para el Congreso terminó siendo un 7 u 8%. Ese 7-8% es, digamos, hechura de su padre y es un núcleo nudo fujimorista. Entonces, en una competencia de enanos, digamos, en un 8% o un 9% que tenía Keiko Fujimori, claramente la ponía por encima de quienes estaban en su mismo espectro ideológico, político, que era el sector más de la derecha. Y ella optó por una estrategia que finalmente le funcionó: conservar los votos que le dio su padre, por eso es que habló del indulto a su padre, y solo sumarle 1 o 2 puntos para pasar a la segunda vuelta, mientras los otros en ese mismo sector tenían que evitar que se le fueran los votos que habían conseguido, y algunos llegaron inclusive a 10, a 9, y ahí se quedaron. Entonces llega la segunda vuelta. Y en el caso de Castillo, yo creo que es un asunto, es verdad, a muchos le llama la atención, pero después viéndolo muy de cerca, era una consecuencia lógica de la desatención de los medios a Castillo, de la campaña que él hizo sin los medios de comunicación grandes y, por supuesto, haciendo la campaña, digamos, caminando el país. Y además, creo que Castillo, al margen de las discrepancias que uno pueda tener en el marco de su planteamiento político, en términos de representación, expresa una genuina representación de un sector importante del país. Ser un hombre del ande, ser una persona vinculada al magisterio, pero no al magisterio que conocemos en las ciudades, sino a, digamos, el magisterio rural. Sobre todo, él, en el caso de él en particular, un profesor, digamos, de esto, multigrado además, le daba en sí mismo ya cierta representación, porque mi padre, que fue maestro, y los maestros que nos escuchan lo saben perfectamente, el maestro es el que siempre está, y está cerca de la gente, y no es valorado como debiese valorarse el maestro, pero sin embargo siempre está. Entonces esa cercanía le dio a él una serie de particularidades que
al hacerlo diferente, lo hacían atractivo para un sector también, y su discurso, obviamente, que era un discurso de cambio, mientras que Keiko Fujimori apostaba por un discurso conservador de cuidar el modelo, lo llevaron a esta segunda vuelta en las características y condiciones que nosotros hemos visto. Pero ojalá hubiera sido en esta segunda vuelta, José, la contienda de dos puntos de vista distintos o dos representaciones ideológicas distintas, inclusive en el debate severo para que la gente pueda sacar sus conclusiones y votar bien o mal. Pero no fue eso. Lamentablemente, desde muy temprano, lo que primó fue la descalificación, el terruqueo, el tratar de catalogar a una opción política que aquí en Lima no se lograba entender del todo como terrorista o comunista, fue lo peor que pudieron hacer. No solo porque no les funcionó para ganar como pensaban que iba a suceder largamente, sino porque han partido al país y realmente hoy día te debe, Pepe, pasar a ti, o le debe pasar a Julio, le debe pasar a todos los que nos están siguiendo. Hemos tenido que confrontar con la gente hasta muy cercana, con nuestra propia familia, con nuestros propios colegas. Los chicos en el colegio que hablan de eso están divididos en términos de quién defiende quién a otro, con estereotipos que creo yo va a ser difícil ir revirtiendo, pero ojalá hagamos bien la tarea para que esas situaciones más adelante no solo no pasen, sino que podamos caminar hacia un proceso de conciliación, no de finta, sino en serio, ¿no? Muy bien, mi estimado Glatzer, muchísimas gracias por ese análisis. Bueno, para finalizar ya esta entrevista, Glatzer, en las facultades de comunicación, en nuestras clases de periodismo, a ti también te habrá pasado lo mismo, mucho llevamos pues este curso de ética, ¿no? Y en la ética periodística, en el ejercicio de la ética y de la comunicación, nos dan diferentes cánones que no deberíamos romper. Nosotros creemos que ha sucedido y viene sucediendo. Primero era de una manera muy subliminal. Sin embargo, ahora sí, los medios de comunicación masivos, que además usan el espectro electromagnético de todos los peruanos, prácticamente se han inclinado por un lado y han roto gran parte de esta ética que nos han enseñado y con la cual nosotros tratamos de practicarla de una u otra manera. ¿Qué opinión tiene justamente de los medios de comunicación y su rol principalmente en esta segunda vuelta? Mira, yo creo que ha sido una vergüenza y yo creo que hay algunos caminos que uno transita que ya son irreversibles, ¿no? Yo creo que después de esta, sobre todo segunda vuelta electoral, como tú bien dices, ya algunos medios de comunicación han quedado tan manchados por un mal comportamiento que va a ser bien difícil que se percudan en un corto tiempo. Yo creo que ya había altos niveles de desconfianza, inclusive de cierto desprecio de la gente por los medios de comunicación, no solo porque no informaban bien, sino no se sentía la mayor parte de la sociedad representada en lo que la televisión les presentaba. Y en esta campaña electoral, digamos, promoviendo estereotipos, generando niveles que yo nunca antes he visto, y me ha tocado estar de cerca de muchas campañas, de niveles, digamos, de irresponsabilidad muy altos, y además usurpando, como tú bien dices, cuestiones que no dependen de la discrecionalidad de los canales. Y yo sí creo que ahora se habilita perfectamente un debate, y ojalá se dé en serio, de, por ejemplo, todo lo relacionado con la concentración de medios de comunicación. Si hay un ejemplo a poner de cómo la prensa no se debe comportar, creo que el comercio claramente saca ventaja en esa lista, y eso que la competencia en ese sentido ha sido muy dura. Y eso creo que hay que discutirlo, y hay que discutirlo a profundidad. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos entrado hace un par de días ya formalmente a ser parte del caso de la concentración de medios. Y vamos a discutir hasta el fondo, porque si algo se ha demostrado en esta campaña es lo pernicioso que es para la libertad de expresión. Pero lo otro que tú has mencionado también, el uso del espacio radioeléctrico es una concesión del Estado para una administración que tiene que manejarse bajo ciertos cánones democráticos. Y lo que ha pasado acá es más bien todo lo contrario. Es decir, toda una televisión corporativamente ha decidido inclinarse a favor de una candidatura, pero no en términos solo informativos, sino que ha utilizado toda su programación para generar mensajes que han terminado en algunos casos confundiendo a las personas y en otros generando en el refuerzo de esos estereotipos también discursos de odio que hoy día estamos tratando de administrar cotidianamente. ¿Qué cosa es lo que se tiene que venir, creo yo, en los medios de comunicación? Una discusión profunda para que no nos pase lo que nos pasó post-Fujimorato, que mucha de la gente que terminó siendo orgánica la estrategia de mentiras de Fujimori y Montesinos, luego han terminado en la televisión y en los medios como si nada hubiera pasado, sin hacer una culpa y menos pedir disculpas por el papel que cumplieron. Y creo que esa es una cosa que no deberíamos permitir pase en este momento, ¿no?
Bueno, estimado Glasser, muchísimas gracias por esta información y ojalá no sea mucho pedir eso último que estás mencionando, ¿no? Efectivamente, el Perú tiene que abrirse a replantear cómo es que se está manejando la información a nivel nacional. No para censurar, no para limitar, sino básicamente porque la sociedad necesita información plural de manera responsable. Muchísimas gracias por esta entrevista, Glatzer. Creo que ha sido muy clarificadora y esperamos tenerte nuevamente aquí en 2021 en algún momento, Glatzer. Encantado, con todo gusto. Muchísimas gracias y que les vaya de lo mejor. Muy amables. Chao. Gracias, Glatzer. Gracias. Bien, estimados amigos, estuvo con nosotros Glatzer Tuesta, periodista, director de IDL. Muy bien, estimados, nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con el psicólogo Luis Vázquez Rodríguez.